Bien, ahorita me encuentro en Visual Studio, ya inicié, estoy dentro de la aplicación, por cierto. La aplicación se llama CRUD N capas. Aquí hay una situación que será necesario de que ustedes vayan tomando nota. Las aplicaciones, en lo general, llamémosle así, aplicaciones web, aplicaciones construidas por Windows 4 o aplicaciones construidas por Java Swing, por poner un ejemplo, las aplicaciones siempre necesitan trabajar un tipo de modelo de programación. Y cuando me refiero a un modelo de programación es como un estilo que los programadores van aprendiendo con la finalidad de hacer más seguras las aplicaciones. Como ustedes sabrán, en el mundo digital existe de todo. Un ejemplo claro es prácticamente los hackers, las personas o los slammers o los crackers que se encargan prácticamente de ver si recogen información, si aplican algún tipo de ingeniería social o si implican algo que se llama la inyección SQL. Todo con la finalidad de tratar de extraer la información de nuestros sistemas. Un ejemplo es este que estamos viendo ahorita y lo que se trata de hacer es que la base de datos quede en un nivel totalmente oculto, es decir, que no lo logre ver una persona y que no vayan a ver como malos entendidos, porque una cosa muy importante que ustedes deben de saber si en algún momento se dedican a la programación o siguen sus estudios de programación, algo muy importante es que para toda empresa, independientemente a lo que se dedique, lo más importante que tiene es la información. Las personas que logran tener el manejo o el control de la información son las personas que prácticamente pueden tener un cierto nivel de poder. Y cuando me refiero a poder, me refiero a tener un control de todos los que le van siguiendo. Voy a poner el caso o un ejemplo cuando nosotros tenemos una cuenta de Facebook o una cuenta en Instagram, tenemos seguidores o a veces nosotros seguimos a alguien. Todo ese trabajo que se hace prácticamente es que nosotros estamos armando como una especie de comunidad y logramos tener, qué sé yo, 40, 60, 70, 500, 1000 o millón de amigos. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Amigos. Pero toda esa información que nosotros tenemos en algún momento para nosotros va a valer oro. ¿Por qué? Porque podemos vender, porque podemos publicar, podemos hacer cualquier tipo de videos, qué sé yo. Una situación que creo que hoy por hoy, por la situación que estamos viviendo, se está dando muchísimo en todos los países. Todos los países están regalando capacitaciones, están tratando de enganchar a las personas a que se inscriban y paguen y todo lo demás. Pero eso es porque ellos tienen el poder de la información. Y la información en las redes sociales son los seguidores o los amigos que tenemos nosotros como amigos en común, relaciones, qué sé yo, los que se nos han agregado. Entonces lo mismo sucede en los sistemas de información, ya sean estos desarrollados a nivel de escritorio, así como este que vamos a ver, y otros a nivel de página web. Siempre existe la posibilidad de alguna persona que tiene intenciones probablemente de curiosidad o quizás algún tipo de intención mala con tal de extraer la información. Por lo mismo, porque si alguien extrae la información y se apodera, eh, sucede lo siguiente, que puede existir algo que se llama, y suena un poco feo, el secuestro, ¿verdad? Se secuestran la información, se secuestran la base de datos. ¿Quieres recuperarlas? Pues paga tantos miles o tantos millones de dólares. Así, de tan importante que es la información, la paga. Entonces, nosotros somos llamados, como programadores, a tratar de desarrollar aplicaciones que sean seguras y que no entren en la situación de que vamos a que esto sea muy fácil de ingresar. Entonces, hay que pensar muy bien a la hora de desarrollar una aplicación. Entonces, voy a explicarles así de una forma muy general cómo es que se creó este tipo de aplicación que estamos viendo. Para empezar, esta aplicación, su origen fue prácticamente de la siguiente forma. Es decir, el mismo proceso que hemos seguido, construir un nuevo proyecto,
empezamos a definirle que es un proyecto en Visual C Sharp, que es del tipo Windows. Empezamos a definirle un nombre, tal como el que está acá, que podría ser CRUD N capas SQL, o podría ser que solo seleccionemos aplicación Windows Phone y el nombre pues lo dejemos como tal, aunque lo recomendable es dejar un nombre que esté de acuerdo al objetivo de lo que usted desea desarrollar. Una vez hecho eso, le da a aceptar. En mi caso no lo haré porque tengo algo que se llama capa presentación, que este nombre que vemos aquí es el que debería estar escrito en este espacio. Le doy a aceptar y cuando le doy a aceptar se me genera la siguiente nomenclatura. Se me genera el nombre del proyecto, las propiedades, algunas referencias, se me agrega el archivo de configuración, otro archivo auxiliar y el formulario. Hasta ahí creo que la mayoría de personas dicen, bien, eso yo lo puedo hacer sin ningún problema. Y al darle un clic al formulario o doble clic, como sea, se nos va a generar aquí en este espacio cómo es que esto va a tener una forma. Voy a ocultar aquí para que se vea en su totalidad. Aquí el formulario está constituido de varios controles, algunos son bien comunes, como por ejemplo los cuadros de texto o textbox, los labels o las etiquetas, los botones o buttons como le podemos llamar, y este otro que es algo nuevo, que es el Grid View. Este control Grid View que vemos acá dentro de lo que es el cuadro de herramientas está categorizado en el área de datos. En datos encontramos este control que se llama Data Grid View. Mucho ojo con eso, Data Grid View. Entonces lo arrastramos igual que otro control, él se posiciona, nosotros le damos el tamaño que deseamos, el orden, etcétera. Y entonces hasta ahí estamos bien con el diseño de nuestra aplicación. Ahora viene una situación. Como aquí dice N capas, y este es un concepto que tiene que ver el trabajar por proyectos. Es decir, trabajar por capas significa trabajar por proyectos. ¿Por qué se hace de esta forma? Bueno, retomando lo que estaba diciendo al principio de la información, la idea de esto es tener en cierta medida que la base de datos no sea accesible a los usuarios o a aquellas personas que son tan, llamémosle así, capaces de robarse la información con solamente la finalidad de dañar o con la finalidad de poder extraer y publicar algo, ¿sí? Entonces digamos que se tiene el proyecto capa presentación y digamos por ejemplo que ya se diseñó este formulario y allí está todo lo que es necesario. Ahora bien, pero ¿qué es esto de capa negocio y capa datos? Bueno, déjenme decirles que cuando nosotros trabajamos por capas, nosotros establecemos niveles. Y estos niveles es una forma arquitectónica de trabajar nuestras aplicaciones. Entonces, en este sentido, capa datos y capa negocio son dos proyectos más. Es decir, aparte de capa de presentación que se creó, se crearon dos proyectos más con la finalidad de poderle dar ese nivel de seguridad que nosotros necesitamos que existan en las aplicaciones. Voy a empezar con este de capa de datos. Para que este proyecto pueda existir, yo tengo que irme acá al menú archivo y luego tengo que buscar la opción agregar. Ya no es nuevo, sino que agregar. Y voy a agregar un nuevo proyecto. Así como lo están viendo, un nuevo proyecto. Voy a buscar que es un proyecto del tipo Windows. Como ustedes logran ver también, bueno, no se nota mucho la diferencia entre los tres proyectos, pero tanto el proyecto capa datos y capa negocio no es un proyecto del tipo aplicación de Windows Phone, sino que es un proyecto del tipo biblioteca de clases. Esta opción que estoy marcando es la opción que nosotros vamos a necesitar para generar la capa datos y la capa negocio. Algunos autores o programadores ya muy certificados
Ellos lo que hacen es establecer nombres como por ejemplo capa conexión, capa lógica, capa de presentación o capa vista o capa de modelo. O sea, hay muchos nombres que se pueden dar. E inclusive cuando se trabaja por capas podemos trabajar con 3, 4, 5 o más capas. Pero la idea de trabajar por capas es tener la base de datos lo más seguro posible, lo más oculto para que nadie tenga acceso a ello. Entonces yo elijo un proyecto del tipo biblioteca de clases y como sé que se va a grabar en la solución, y aquí hay una situación que hay que tomar muy pero muy en cuenta, es lo siguiente. Cuando usted crea el proyecto llamado CRUD N capas SQL, se crea también el nombre del proyecto con el mismo nombre. Aquí se viene y se da clic derecho, cambiar nombre, y así es como establecemos capa presentación. Entonces digamos que construyo un nuevo proyecto del tipo Windows que va a ser biblioteca de clases y se va a llamar capa de datos, y luego le doy a aceptar y simple. Yo lo cancelo porque ya está creado. Entonces, si vemos acá, capa datos, solo se agrega propiedades, referencia y class 1. Es lo único que le agrega. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que les estoy mostrando ahora? Bueno, que aquí existen dos clases. Una clase llamada CD, o sea, capa datos, eso es lo que significa CD-conexión, y CD-productos. Déjenme explicarles un poco también esta parte. Esto de la capa datos en otras definiciones se llama el modelo de datos. Esta característica me permite a mí hacer una conexión o establecer un enlace a mi base de datos, y a la vez me permite crear todos aquellos elementos, tanto métodos, propiedades, constructores, destructores, que son términos de orientación a objetos, que me van a permitir perfectamente hacer todas las operaciones necesarias en mi base de datos. Si ustedes observan acá, en esta capa o en este proyecto, en ninguna parte se encuentra el llamado sistema gestor de base de datos. Es decir, no está la base de datos aquí en limpio. Entonces voy a empezar con este de conexión. Y en conexión vamos a encontrar que está todo este gran código. Bueno, no es mucho. Son quizás como unas 15 líneas. No, un poquito más. Realmente lo que nosotros programamos de todo esto es esto. Porque el resto, Visual Studio automáticamente él lo agrega. Ya no hay necesidad de que nosotros lo agreguemos. Aquí hago una aclaración muy importante. Y es lo siguiente. Este proyecto está originalmente diseñado para conectarse con SQL Server, la herramienta que ustedes conocen, donde administran, donde hacen las consultas, donde ustedes desarrollan prácticamente la base de datos y los procedimientos almacenados. Sin embargo, su servidor no tiene instalado el SQL Server, primeramente por la capacidad del equipo. No tiene mucho espacio, son 120 gigas lo que tengo, porque es un disco duro sólido. Entonces me limita a hacer una instalación de otro tipo de aplicación, llamémosle así, pesada, como el caso de SQL Server. Entonces, en su defecto, lo que he hecho es crear una base de datos local, que es esta que estamos viendo ahorita acá. Entonces, estos se llaman cadenas de conexión, y quiero que vean la diferencia, tanto la que está en verde, que esto significa que está comentada, es decir, solo está ahí para darnos una idea, pero no hace ningún tipo de operación, no afecta al programa para nada. Entonces aquí vemos que se establece el alcance, el tipo y la variable. Y esto significa que vamos a crear un objeto llamado conexión partiendo de la clase SQL Connection, y para que esto funcione bien, de un solo le asigno un valor. El valor original es de un servidor de SQL Server.
Si ustedes ya saben cómo obtener la cadena de conexión, es bastante fácil. Solamente tienen que buscar, uno, el nombre del servidor; dos, tienen que buscar el nombre de la base de datos; y si tienen las credenciales, pues también lo copian. De lo contrario, este sería prácticamente todo el código para conectarnos a una base de datos hecha en SQL Server. Mientras que el segundo caso, que es el que yo estoy utilizando, donde está un arroba, el data source, y aparece localDB, MSSQL localDB, attachment, y aparece la ubicación de mi disco duro y a dónde está almacenado, en dónde está la base de datos, y que por cierto se llama práctica, pero es con extensión MDF. Esta extensión ya la voy a explicar. Veo su integridad y su seguridad. Entonces todo esto también es una cadena de conexión. Con esto lo que estoy haciendo es indicándole a Visual Studio que prácticamente yo me voy a conectar a la base de datos. Es decir, voy a estar preparando el escenario para que yo pueda introducir los datos en un momento dado, o pueda hacer una consulta, una eliminación o una búsqueda. Entonces, la primera opción que ahorita estoy sombreando es la que creo que va para ustedes. Es posible que ustedes tengan una máquina con más capacidad, más recursos, y ustedes tengan el Visual Studio y tengan el SQL Server instalado. Entonces, la primera línea es la que les va para ustedes, para que puedan hacer sus conexiones con el sistema gestor de base de datos. El segundo ya les voy a explicar de dónde sale y para quién es o a dónde que se puede aplicar este tipo de base de datos. Ahora bien, las bases de datos por lo general son unos contenedores donde nosotros almacenamos la información. Eso lo tenemos muy pero muy claro. Pero una cosa muy importante es que nosotros tenemos por ley que mantener la base de datos cerrada. Y esto es lo que en términos de programación se llaman los modos de la base de datos. La base de datos puede estar en un modo de conexión abierta y en un modo de conexión cerrada. Lo que significa es que cada vez que nosotros hagamos una operación y queremos, por ejemplo, almacenar algo, entonces tenemos que abrir la conexión de la base de datos para hacer la inserción de datos o la consulta o la eliminación. Pero asimismo también tenemos que procurar cerrar la conexión de la base de datos. Pero ¿qué pasaría si yo dejo abierta la conexión de la base de datos? Y aquí es donde viene la parte de la seguridad de este tipo de programación. Número uno, que si yo dejo abierta la conexión, perfectamente puedo restringirle a otro usuario que haga consulta o haga búsqueda. Probablemente usted está insertando datos y otro quiere insertar datos, pero no puede. ¿Por qué? Porque alguien ya está utilizando el espacio. Número 2. Lo que puede suceder también es que es el momento idóneo o es el momento, como dicen, mágico para que una persona que no es de nuestra empresa, que no pertenece a nuestra organización, pueda ingresar a la base de datos y jalar la información y hacer lo que él quiera dentro de la base de datos, e inclusive hasta borrarnos todos los datos. Entonces, aquí tenemos dos métodos bastante simples en los cuales definimos un alcance de tipo público. Va a ser siempre de SQL Connection y se va a llamar abrir conexión. Para generar un método siempre es necesario abrir y cerrar el paréntesis y posteriormente seguido de una llave abierta. Y aquí es donde viene lo bueno. El estado de la conexión. Connection o conexión.state igual connectionState.close. Es decir, que si la conexión o la base de datos ahorita se encuentra cerrada, entonces voy a abrirlo. Y aquí es donde pongo conexión open. Entonces significa que todo esto que tengo acá, toda esta gran cadena de texto que se llama cadena de conexión, le va a indicar Visual C# se lo va a indicar a SQL Server o a otro sistema gestor de base de datos que abra ahorita, porque va a haber una operación. Y eso es lo que va a retornar, la apertura de la conexión. Y ahí digamos que está bien. Aquí nada más lo que hemos hecho es abrir.
Ahora, más adelante, ya sea dentro de este mismo proyecto o dentro de los otros dos que ya hemos expuesto, tanto el de negocio y el de presentación, es posible que hagan uso de esta clase para invocar este método. Pero cuando ya se ha terminado de llenar la información, de consultarla o de eliminar lo que se desea, es necesario invocar este otro método, que se llama cerrar conexión. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, hace lo que dice su palabra. Verifica primero el estado de la conexión. Si este se encuentra abierto, entonces él hace lo contrario, cierra la conexión. Es decir, por favor, abrirme la base de datos que está en esta ubicación en la dirección de C, dos puntos, está en el usuario de Guillermo Pérez, está en el escritorio y está en una carpeta llamada comercial. La base de datos práctica.mdf, por favor, cerrámela. Y con ese cierre yo me aseguro de que ninguna otra persona va a ingresar de manera fraudulenta, a no ser que sea usuario de la empresa. Puede ser de que esté haciendo consultas de manera iterativa, y eso pues va a hacer de que nuestro proyecto esté en constante apertura y constantes cierres para poder mantener el flujo de datos de una manera segura. Ahora bien, vamos a la segunda clase. La segunda clase nada más hace referencia a lo que sería la similitud de una tabla. Es decir, que contiene todos los, llamémosle así, todas las operaciones más comunes que pueden existir dentro de una tabla. En términos de programación, esto se llama CRUD, C-R-U-D, que significa create, read, update, delete o delete. Esos son términos en inglés que significan crear, leer, actualizar y eliminar. Son 4 operaciones que comúnmente se hacen sobre las bases de datos. Entonces, ¿por qué estoy mencionando eso? Porque en esta clase sucede esto. Primero se define algunos elementos como el SQL Data Reader, que nos va a ayudar a leer nuestra tabla, el Data Table, que nos va a permitir definir cuál es esa tabla y la va a heredar a este término llamado tabla, y el SQL Command, que va a heredarle a Command todas las instrucciones de consulta. Y él lo que va a hacer prácticamente es solamente ejecutarlas. Veamos el primer caso. Tenemos el método public data table mostrar, paréntesis abierto y cerrado, y la llave abierta. Aquí vemos que el comando ya empieza a entrar en acción y su primera acción es conexión, y conexión significa que va a invocar un método que está relacionado con abrir conexión. ¿Dónde está? Está en la clase que vimos anteriormente. Entonces, abrir conexión, ¿para qué? Para que posteriormente venga el mismo comando, o sea, el SQL command, y venga y verifique qué tipo es, o sea, qué comando y qué tipo de texto va a mostrar. En este caso el mensaje será mostrar datos, así sencillamente. Y luego el tipo del comando que se va a ejecutar es un tipo de stored procedure. Significa es un tipo de procedimiento almacenado. A esta altura ustedes creo que ya saben que es un procedimiento almacenado, y si no, en unos momentos pues yo voy a mostrar el script para que vean una idea, y es más, se los voy a compartir para que tengan la idea ustedes qué es lo que hace realmente. Luego, en leer, lo que hace es que comando ejecuta. ¿Qué es lo que está ejecutando? Está ejecutando lo que está definido en el procedimiento almacenado. Y luego, en la tabla o en la variable tabla u objeto tabla, es cargado lo que es o lo que está en leer. Es decir, la consulta que se hizo. Si esto fue un select asterisco from productos, por poner un ejemplo, entonces eso es lo que se va a ejecutar, eso es lo que se va a mostrar aquí. Una vez que se ha mostrado, cierra la conexión
y entonces se retorna el valor de tabla. Pero ¿por qué estamos haciendo tanto retorno? ¿A quién se lo estamos retornando? Bueno, cuando nosotros hacemos retornos de valores, como el caso de tabla, es porque nosotros tenemos la intención de mandar esa recolección de datos que vino de las tablas, la vamos a mandar, qué sé yo, a la capa de negocio o a la capa de presentación con la finalidad de que despliegue la información. En este caso, si yo sombreo este código, perfectamente usted dirá, sí, es cierto, va a mostrar algo. El procedimiento almacenado no dice mayor cosa, pero el término mostrar producto significa que va a haber un select por ahí. Y sin embargo está abriendo la conexión y la está cerrando también. Estos son ya niveles de seguridad para que ningún otro usuario ingrese a la tabla o a la misma base de datos. Entonces, este retorno que se hace aquí se va a ejecutar cada vez que una parte de nuestra solución o alguna parte del proyecto invoque el método mostrar. Y cuando se invoque el método mostrar, entonces lo que va a suceder es que va a realizar todas estas operaciones. Luego tenemos este otro que se llama insertar. Este método, que también puede llamarse procedimiento, en términos de los lenguajes visuales se llama procedimiento, pero en términos de orientación a objetos se llaman métodos. Este método, que es del tipo void, que significa que no va a retornar nada, o sea, no se va a regresar un valor cuando se invoque. Lo único que va a hacer este método es hacer una asignación de valores, como por ejemplo, va a asignar un valor a nombre, a desk, a marca, a precio y a stock. Pero esos valores, ¿de dónde van a venir? Bueno, déjenme decirles que esos valores nosotros los vamos a ingresar por algún medio. Y si ustedes ya lo están pensando así futurista, y esa es la respuesta, lo vamos a ingresar a través de cuadros de texto. Y ya lo vamos a ver también por dónde es que se ingresa. Entonces, cuando le doy guardar o al botón guardar, entonces él está invocando a este método que se llama insertar, y los valores que yo introduje posiblemente en el textbox 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 o la cantidad de campos que tenga nuestra tabla vienen a parar aquí, o sea, se asignan los valores acá. Entonces, dentro de esta, llamémosle así, asignación de valores, viene y se desarrolla la serie de comandos, muy parecido al anterior. Lo primero, lo que hace es abrir la conexión de la base de datos. Nos dice, por favor, abrir la base de datos porque voy a mandar información. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a insertar producto, ese es el mensaje. ¿Y de qué tipo va a ser? Bueno, no hay ningún insert por aquí, pero sin embargo el procedimiento almacenado dará la pauta de que sí vamos a utilizar un comando insert. Bueno, se me ha ido la instrucción, pero es insert into, ¿verdad? Values, o insert el nombre de la tabla into values, y ahí definimos los campos que queremos llenar. Pero por supuesto, el procedimiento almacenado no va a recibir los datos así de la nada. Entonces nosotros también tenemos que mandar ciertos elementos. Bueno, como les decía, el procedimiento almacenado por sí solo, en esta parte de insertar, no va a hacer las cosas por sí solo, va a necesitar información. Entonces, la información que venga a parar aquí, en estos campos que hemos definido, o estas variables que hemos definido dentro del método, hay que asignarles a estos campos. Por ejemplo, el comando va a agregar un parámetro, un valor al parámetro, es lo que significan estas dos propiedades, y va a hacer lo siguiente, que a arroba nombre le va a asignar el valor de nombre, arroba descript el de desk, el de arroba marca, el de marca, arroba precio, precio, y arroba stock, precio. Ah, no, aquí es stock, aquí se me fue, pero aquí es stock. Entonces significa que los valores que vinieron a parar acá en estas variables van a asignarse a estos parámetros. Pero ¿y estos parámetros dónde están? Bien, déjenme decirles que estos parámetros ya están descritos o creados dentro del procedimiento almacenado. Entonces eso es lo que me refería.
No podemos dejar una instrucción con estas tres líneas y mandar al procedimiento almacenado que nos guarde los datos si nosotros no le estamos enviando nada. Pero con esto nosotros ya nos estamos asegurando que le vamos a enviar al procedimiento almacenado los valores obtenidos de las variables definidas dentro del método. Posteriormente se aplica un execute non-query, que significa ejecuta la consulta, es decir, ejecuta el procedimiento almacenado, y luego eliminamos todos los contenidos de parámetros que existan dentro del comando, con la finalidad de no saturar la memoria de nuestra computadora. Que esto también es un papel muy importante que juega, igual que las variables cuando definimos si es int, si es double, si es decimal, dependiendo de la longitud de nuestras variables o nuestros datos que vamos a manejar, eso va a consumir un cierto espacio de memoria RAM. Entonces, si yo no hago un comando .parameters.clear, no va a suceder nada. Pero al momento que usted siga trabajando y ejecutando su programa, va a ir notando que su computadora se va a hacer un poco más lenta. Entonces, es muy importante esta instrucción. Luego tenemos el caso de editar, que es el equivalente de update en las bases de datos, y al igual aquí se mandan una serie o se diseñan una serie de variables que lo que significa es que vamos a recibir valores, y estos valores los vamos a recibir, y por qué no decirlo, lo vamos a recibir de la capa presentación. De ahí van a venir esos valores. Entonces, cuando yo recibo esos valores, ejecuto la serie de comandos. La primeramente abrir la conexión, luego definir un texto, que es lo que va a hacer editar productos, que en este caso sería el equivalente como un nombre particular. Me voy a retroceder un poco acá, sería un nombre particular que va a tener cada procedimiento almacenado. El comando, ¿qué tipo va a ser? Bueno, no va a ser una consulta directa, sino que va a ser un procedimiento almacenado. Y al igual, como lo expliqué anteriormente, voy a enviar los valores que vinieron a caer en estos espacios, se los voy a asignar a cada parámetro del procedimiento almacenado. Utilizamos siempre la instrucción comando.parameters.addWithValue, que significa agrega el valor y agrega el valor. Si ustedes observan, hay aproximadamente como 6 comando.parameter y todos dicen add with value. La única diferencia que hay es que hay una asociación de un valor o de un parámetro que es propio del procedimiento almacenado más la variable que está definido dentro del método. Entonces eso se va a ir almacenando en un solo comando y posteriormente esto se va a ejecutar. Cuando se ejecute, ya quedó guardado, entonces se limpia los parámetros, es decir, se eliminan los espacios para que no nos vaya a interferir, digamos, en futuros procesos. Algo que tal vez no se han percatado, pero no existe la conexión o cerrar conexión en estos espacios. Bueno, aquí es donde podemos tener ciertos problemas, es decir, abrí la conexión de la base de datos, pero no la cerré. Entonces esto puede costarle a la empresa una pérdida total de información. Es lo mismo cuando usted tiene sus números de contacto de WhatsApp. ¿Qué pasaría si le roban el celular? Pierde todos los contactos. ¿Y cómo hace para localizarlos? Más si algunos los vieron hace un año, hace 2 años, o quizás se lo dieron así por email. Bueno, es una pérdida total de información. Y luego tenemos este otro, que es el último del CRUD, que es el delete, es decir, eliminar. Aquí nada más se recibe un parámetro, o sea, una variable, que sería el ID. Con solo escribir este número equivalente, yo perfectamente puedo eliminar un registro. ¿Cómo? Bueno, primero abriendo la conexión, luego llamando al procedimiento almacenado o delimitando cómo se llama el procedimiento almacenado, y luego definir que va a ser a través de un procedimiento almacenado que se va a realizar el proceso de eliminación.
En comando parameters add with value solamente se ejecuta una vez, ya que el parámetro que vamos a enviar solo va a ser el de la variable id. Entonces notemos que solo enviamos una cosa hacia la tabla, que ya vamos a ver cómo se llama, y luego viene y se ejecuta el comando y se limpian los parámetros. Entonces, esta clase que acabamos de ver en este momento, lo único que hace es realizar el CRUD de nuestra aplicación. Es decir, que desde aquí él va a tener interacción con nuestra base de datos de una forma indirecta, porque el que la va a tener directa va a ser la clase conexión. Por supuesto, alguien que no sabe cómo está estructurada la conexión no va a tener ese problema de digamos, de ingresar fácil. Posiblemente alguien puede decir, bueno, ya ingresé a la clase producto, ya ingresé al CRUD, pero no veo la conexión, no veo la cadena de conexión, ¿dónde está? Entonces, esa es una de las formas de seguridad que nosotros podemos decir que funcionan en este tipo de programación. Voy a cerrar estas dos clases porque creo que ya dejamos claro esta parte y nos vamos a la capa de negocio. En la capa de negocio sucede lo mismo. Vamos al menú archivo, luego a la opción agregar, nuevo proyecto y luego definimos que es una aplicación Windows y va a ser una biblioteca de clases. Y aquí defino el nombre de capa negocio, sin espacios. Esto para hacerlo más seguro aún todavía. Entonces con capa negocio y le doy a aceptar. Como ya está creado en mi caso, no es necesario que yo lo vuelva a replicar, porque aquí ya me va a generar error de que ya existe y que si lo deseo reemplazar, etcétera. Entonces yo lo cancelo o cierro la ventana y tengo la capa de negocio. Notaremos que en la capa de negocio existe una clase. Bueno, class 1 es lo que nos agrega. Nosotros podemos cambiar el nombre o lo eliminamos y agregamos una clase como ustedes quieran y se le pone CN productos. CN, ¿por qué? Porque es capa negocio. Al darle un clic a esta clase nos vamos a encontrar con otra característica. En términos de programación un poquito más avanzado, a este tipo de capa se le llama comúnmente como la capa controladora. Es decir, que esta capa controladora va a interactuar con la capa de modelo, que sería la de datos, y con la capa de presentación. Lo que significa que va a haber una máscara sobre otra máscara y luego de esa máscara va a haber otra máscara. Está la base de datos, luego está la capa datos y dentro de la capa datos está la clase de conexión y luego está la clase CRUD. Y sobre la clase CRUD va a estar una clase que se llama productos. Y sobre la clase productos va a estar la capa de presentación. Entonces, si nosotros hacemos números, estamos hablando que hay muchos filtros, hay muchas capas que se están poniendo. ¿Pero por qué? Por protección de la base de datos. Eso es lo que se hacemos. Ahora, aquí lo que vamos a interpretar de todo esto, perdón, lo que vamos a interpretar de todo esto es lo siguiente. Primero vamos a declarar una propiedad, un elemento del tipo privado, o sea que no lo va a ver otro proyecto, no lo va a ver otra clase, sino que va a ser exclusivo solo de esta clase. Se va a llamar CD productos y va a crear un objeto llamado CD, objeto CD. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a realizar este proceso. Bueno, parte de ello va a ser esto. Bien, entonces decía, se genera un método, va a ser del tipo data table. ¿Por qué data table? Porque este va a estar relacionado con digámoslo así, con el enlace directo hacia una tabla, no con la base de datos, sino con una tabla. Y aquí lo que hacemos es mostrar prod, ese es el método, y luego abrimos la llave y empezamos a crear otro objeto llamado tabla que va a heredar las características del data table. Entonces el data table lo que va a hacer es prácticamente heredarle todos sus elementos a tabla, y tabla a su vez va a ser equivalente al objeto CD que vemos aquí,
va a ser punto mostrar. Ahora, si le han puesto un poco de observación a esto, específicamente a la primera línea, nosotros ya no estamos en CD productos, sino que estamos en CN productos. Es decir, estamos en la capa de negocio. Y entonces, ¿qué hace este CD productos aquí? Entonces yo lo que le estoy diciendo al Visual Studio es que yo quiero utilizar esta capa, perdón, la capa productos, quiero utilizar esta clase llamada CD productos. Pero si está en otro proyecto, no se puede. Bueno, sí se puede. ¿Y cómo lo podemos hacer? Observen, al darle clic sobre el nombre de la capa negocio, le doy clic derecho, busco una opción que se llama agregar y aquí voy a buscar la opción que se llama referencia. Al darle clic en agregar referencia, busco la palabra solución y me voy a dar cuenta que me aparecen todos los proyectos que están dentro de la solución. Pero, ojo, aquí es donde viene otra parte de la seguridad, y es que para poder utilizar la clase, que en este caso se llama CD productos, que es el CRUD, yo necesito tener a la mano la capa datos. Y para eso yo marco aquí, le doy un clic y con esto significa que yo voy a usar elementos de la capa datos. Una vez hecho esto, le doy a aceptar y aquí donde dice referencia se van a agregar una serie de elementos. Bueno, aquí está, capa datos, y lo que significa es que ahora el proyecto llamado capa negocio está enlazado con la capa datos. O sea que yo puedo llamar los métodos, puedo llamar las variables, puedo llamar las conexiones de el proyecto anterior. En una forma normal no se puede, pero si lo hacemos haciendo referencia, sí se puede. E inclusive, si nos venimos a esta parte, en los using, que yo explicaba que es la invocación de clases o de herramientas del Net Framework, que los pone a la disposición de nosotros, y estos dos en especial que trabajan con base de datos, aquí tenemos este que lo que hace es utilizar los elementos creados en capa datos. Aquí, esto viene a parar acá. Entonces, por eso yo declaro en este momento que el objeto CD se le va a heredar todo lo que existe dentro de la clase CD productos. Y eso mismo sucede acá. Cuando ya nosotros hemos definido que es un data table, la variable tabla o el objeto tabla, y luego tabla es igual a objeto CD, que es este que está aquí, significa que él heredó todo. Y dentro de ese todo está algo que se llama mostrar. Lo que yo les estaba diciendo que era posiblemente un select. Bueno, es un select. Y eso mismo se replica más adelante aquí también. Insertar procs. Vamos y asignamos valores, y estos valores prácticamente lo que hacen es que el objeto CD, que es la clase que se llama CD productos del proyecto capa datos, utiliza su método llamado insertar. Entonces los valores que yo tengo acá o que han venido a parar aquí dentro de este método van a ir a parar a otro método que está en otra clase. Si me logran entender, es como que estoy haciendo una especie de embudo o un par de conos con un cono de hilos, por ejemplo. Yo dejo fluir agua y abajo tengo otro cono, pues ese líquido se va para el otro cono, y si abajo tengo otro cono, va fluyendo de esa forma. Entonces aquí lo que estoy haciendo es pasando valores de variables hacia otras variables, y esas variables se las van a pasar a los parámetros que son parte de los procedimientos almacenados, y estos a su vez van a actuar sobre los campos de las tablas. Entonces vean el efecto cascada que se produce aquí. Entonces aquí yo estoy mandando valores, algunos de ellos se están convirtiendo a su equivalente para que no vayan a haber problemas o incongruencias en cuanto a los tipos. En editar, que es la modificación, sucede lo mismo. Y en eliminar, pues no digamos, sucede lo mismo.
O sea que todos los métodos que nosotros acabamos de ver acá en CN Productos están haciendo uso de los métodos que están almacenados en la capa datos y en CD Productos. Aquí la verdad no hay mucho que explicar, porque aquí nada más solo está sirviendo de enlace de pasar una información a otra clase que también va a recibir la información, y esa clase va a enviar esa información hacia el procedimiento almacenado, y de ahí eso pues va a enviarlo a otra parte. Entonces eso es todo lo de la capa de negocio. Cierro y me voy a la capa de presentación, que en la capa de presentación, que es con lo que empezamos, se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Que vimos un grid view, que vimos los cuadros de texto, pero no vimos lo que está oculto detrás de este formulario. Aquí está el botón editar, aquí está el botón eliminar, el botón guardar, aquí están los cuadros de texto. Entonces vengo y presiono F7 para ver el código. Observe, aquí está la capa de presentación. Y observen aquí nuevamente, estoy declarando variables fuera de los métodos. Estos se llaman variables o propiedades públicas, aunque sean private, pero son públicas y se pueden usar en cualquier parte de este formulario. Entonces, estoy acá con CN Productos y le voy a heredar todo lo que tiene a objeto CN. Y esto va a ser igual al mismo CN Productos. Pero CN Productos no pertenece a capa presentación. Cabal, es propio de capa negocio. Entonces siempre en el nombre del proyecto, clic derecho, agregar, referencia, y aquí me doy cuenta que me aparecen los dos proyectos anteriores, el capa datos y el capa de negocio. Pero como en este caso solo necesito la capa de negocio, esa es la que mantengo marcada. Le doy a aceptar. ¿Por qué no capa datos? Porque entonces está haciendo usted el proyecto inseguro. Y la idea de este tipo de programación es que el proyecto sea seguro. Entonces le doy a aceptar y vemos aquí donde están las referencias y ahí va a aparecer. Aquí está, mire, capa negocio. O sea que el proyecto llamado capa negocio ahora se ha convertido en una clase que yo perfectamente la puedo invocar como con un using, y esto no afecta. Aquí es donde nosotros vemos así a pura realidad cómo trabaja la orientación a objetos en estos tipos de lenguajes de programación. Es decir, lo que yo hago, lo que yo construyo, lo puedo reutilizar, lo puedo invocar en otra parte del proyecto, en otro proyecto o en cualquier parte de lo que se me ocurra de la solución. Luego vemos aquí el famoso private void for load, que esto yo les decía que el for load es lo que primero se ejecuta. Antes de que aparezca el formulario, todo lo que está ahí codificado es lo primero en aparecer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Dice mostrar productos. ¿Y mostrar productos de dónde es que viene? Ah, viene de la capa de negocio. Entonces la capa de negocio, cuando se le invoca, y se los voy a mostrar por acá, aquí aparece como mostrar product, ¿verdad? Aquí está, como mostrar product. Pero si vengo al formulario y al código, mostrar productos. Aquí creo que me excedí un poco. Creé un método, así se llama, un método mostrar productos. Solo está denominado, no está creado. Pero en la siguiente línea está aquí, está creado. Y aquí es donde vamos a ver lo que acababa de activarles. Y se vuelve a crear un objeto llamado objeto. Y va a provenir de la clase CN Producto, que es este que les estaba marcando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que una vez que se ha definido y se le ha heredado todo, va a venir acá al control que se llama DataGrid 1, que es este, el DataGrid View 1, es este, en su propiedad DataSource, que significa el origen de datos, va a ser igual a objeto, es decir, a esto que se llama mostrar product. Y aquí está, mostrar product.
O sea que está invocando a la clase del otro proyecto para poder mostrar el producto. Sin embargo, esta clase tampoco tiene esa característica porque está usando otro objeto para invocar el mostrar los datos. Digamos que con solo mostrar los datos, ahí tenemos ya un nivel de seguridad más superior. Ahora viene y venimos aquí donde está el botón guardar. Supongamos que vengo lleno acá con Guillermo Pérez, Universidad Politécnica, marca pues San Salvador, precio pues $2 millones, solo hay uno y le doy guardar. Pero ¿qué es lo que hace guardar? Va, si le doy doble clic, guardar hace todo esto, mire. Cuando yo doy clic al botón guardar se genera este procedimiento y posteriormente se hacen unas ciertas comparaciones. Uno, si editar es false, bueno, aquí el código sigue. Si es false, entonces lo que va a hacer es intentar, try es intentar que se inserte el producto. Y aquí observen, si se recuerdan de eso de precio, in ID o string nombre, double marca o double precio. Pues esto es lo que nosotros estamos enviando hacia las clases que yo le mencioné. Es decir, estos cuadros de texto, textbox nombre, que son cada uno de estos que estoy señalando ahorita, estos prácticamente van a ir a parar a la clase CN productos, que a su vez él los va a enviar hacia otra clase que está en la capa datos. Si esto se dio de una manera correcta, entonces nos va a mostrar un mensaje sencillo. Se insertó correctamente. Y luego vuelve a mostrar el producto. ¿Por qué vuelve a mostrar el producto? Porque cuando usted inserta un producto nuevo, lo que espera es lo que espera es verlo en la lista. No solamente agregar y no apareció, no. Usted lo quiere ver. Entonces por eso es que esto se vuelve a invocar y esto es como un refresh, es un actualizar del data grid. Y luego limpiar form. El limpiar form es otro método que ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, si yo ingresé todos los datos y se insertó correctamente, puede ser que no se haya insertado y me mande este mensaje. No se pudo insertar los datos por, y ahí va a aparecer el error. Recordemos que catch es solamente una instrucción que me permite tomar la parte falsa de una serie de procesos. Es muy parecido a leave, pero en este caso, sí, yo logré ingresar los valores, hasta ahí termina. Y si no se logró, entonces se activa el catch y me manda el mensaje de que no se pudieron insertar los datos. Ahora bien, esto es en el caso de que hemos trabajado con esta parte. Si editar es false, ¿a qué me refiero con editar false? Va, ok. Aquí está false, perdón, aquí está editar. Voy a buscar unas propiedades, por ejemplo, la más común es esta, enable, true. Bueno, entonces está activo. Entonces, vamos a ver si es igual a false, hace eso. Si no, o sea, si está activo, es porque nosotros lo que queremos hacer es lo siguiente. Y esto es modificar. O sea que si yo presiono el botón, digamos, editar, y si este realmente es true, o sea, si realmente es el que hemos activado, entonces perfectamente yo lo que voy a hacer es modificar. Y vuelvo a utilizar un try. Utilizo el objeto creado, llamo al método llamado editar prod y envío todos estos elementos que son controles, pero estos controles son valores y estos valores van a ir a parar a otro método que está en la clase CN productos. Si todo esto se ejecutó correctamente sin ningún problema, entonces me va a decir que se editó correctamente y vuelve a refrescar o actualizar mostrar producto para ver el cambio que se hizo. Nuevamente se invoca limpiar for y luego editar se deja en false. Aquí deberíamos de haber visto un editar antes. Vamos a ver, aquí está. Al principio se puso que
aquí es del tipo bool, se puso que editar es false. O sea, este es un comodín, no es el botón, es un comodín. Significa que si yo tengo activado o desactivado, yo realizo una operación. Aquí mi comodín me dice que es en false. Entonces cuando vengo a insertar y editar es igual a false, entonces significa que yo puedo trabajar con el comodín y guardar los datos. Ahora, si es true, porque por algún momento puede cambiar, entonces vengo acá y realizo este otro tipo de operación. ¿Qué es lo que hago? Entonces es establecer false de nuevo a editar para que quede como deshabilitado. Y así el comodín lo puedo estar usando todas las veces que sea necesario. Luego tenemos este otro botón que si yo lo presiono, el editar, al darle doble clic, me manda hacia esta otra parte. Aquí verifico si el Data Grid View, es decir, este control, si el Data Grid View 1, si la columna seleccionada, o sea, el número o el valor es mayor que 0, entonces empiezo a realizar esto. Editar va a ser true, empiezo a establecer que el control txt nombre.text va a tener el valor de la columna tal, y así para marca la columna tal, etcétera, etcétera. Esto ya lo vamos a ver y creo que me lo van a comprender ya cuando se ejecute de manera rápida. Posteriormente, si no voy a modificar, ¿verdad? O por si acaso quiero modificar pero estoy cometiendo un error, él me va a mandar un mensaje que seleccione por favor una fila. Y aquí está el método que estaba invocándose en guardar. ¿Qué es lo que hace? Es limpiar los cuadros de texto, solamente borrar el contenido, no borra el dato, solo borra lo que está escrito. De ahí tenemos el botón eliminar, que al darle doble clic me manda a este procedimiento. Y si ustedes observan, el código pues es largo, pero no es tan excesivo. Y aquí creo que se van a asustar con lo que les voy a decir después. Bueno, cuando yo activo el botón eliminar, el mismo procedimiento parecido, o misma codificación parecido al de editar, me está verificando que lo que he seleccionado está mayor que 0. Si esto es así, entonces el ID del producto que yo he seleccionado, tomo ese valor, lo convierto a string y luego esto lo mando hacia el método eliminar. Eliminar pro, pero de la clase CN producto que está en el proyecto, en el proyecto capa negocio. Si es así, se eliminó correctamente. Y si no, pues y vuelve a mostrar los datos. Es como actualizar nuevamente. Y si no es así, me va a indicar que por favor seleccione una fila, ¿verdad? Entonces todo este proceso es para poder eliminar, para poder guardar, para poder actualizar y mostrar datos. Ahora bien, esto es lo que hace todo el formulario. Ustedes lo ven bien simple y realmente es simple. Pero sin embargo, el secreto que les quería hablar es sobre la base de datos. Yo no tengo SQL Server instalado en esta computadora, por las razones que ya expliqué al principio. Entonces, aquí yo activo una herramienta que se llama el explorador de servidores, que si no lo tengo activo en este panel, puedo venir aquí a la ficha ver o al menú ver y busco el explorador de servidores. Aquí está. Y si no, pues si se lo pueden de memoria, con control alt S mayúscula, usted lo puede activar. Entonces yo lo activo, le doy un clic y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Que yo creé una base de datos llamada práctica, pero no la creé en SQL Server. Por lo mismo, vuelvo a incidir, porque no lo tengo instalado. Entonces, vine y creé una carpeta. Para crear una carpeta en Visual Studio, solo ubíquese en el proyecto deseado, clic derecho, agregar, nueva carpeta. Muy parecido a Windows. Entonces, cuando usted ha agregado la nueva carpeta, usted le asigna el nombre que quiere. Yo le puse AppData. Y aquí en AppData hice lo siguiente. Clic derecho, agregar, nuevo elemento. Me aparece todo esto que ya lo hemos visto, pero me voy a ir al área que se llama datos. Y aquí en datos selecciono base de datos basado en servicio.
y notamos que nos da como nombre database MDF. Aquí yo coloco práctica y le doy a agregar. En mi caso, como ya tengo una, que así se llama, me va a dar error. Pero ojo, este tipo de archivo es muy, pero muy diferente al del SQL Server que ustedes trabajan. En el caso de este que estoy creando, no les puedo precisar cuánta información almacena, pero no es recomendable para empresas grandes. Eso es lo que quería decir. Entonces yo voy a cancelar porque ya lo tengo. Y aquí, si se logran percatar, logramos ver de que tenemos aquí práctica y aparece una X roja. Eso significa que la base de datos ahorita está cerrada. Eso es lo que significa, está cerrada. Entonces vengo y le voy a dar clic a la flechita o al triangulito. Espero un momento y observen ese símbolo rojo que aparece ahí. Y se ha convertido en una especie de enchufe color verde. Entonces desde ahí yo prácticamente ya tengo mi base de datos. Tengo las tablas, tengo vistas, procedimiento almacenado, todo lo que se me ocurra. Entonces, ¿qué es lo que les voy a compartir a ustedes? Si ustedes quieren como poner esto un poquito más bonito, más interesante, yo lo tengo acá. Creo que ya es muy familiar para ustedes. Aquí está toda la codificación de SQL. Miren, no es mucho. Pero lo que les iba a decir, que lo que les iba a asustar un poco, que todo el proceso que vimos, toda la explicación que vimos, fue solamente para una sola tabla. O sea que si yo quisiera agregar la tabla clientes, tengo que agregarle los procedimientos de insert, de delete, de update y de select, un ejemplo. Si quiero agregar el de empleados, tengo que hacer lo mismo, agregar los otros 4 elementos que son el CRUD, y también si quiero agregar proveedores, montos. Entonces significa que esta base de datos con todos sus procedimientos almacenados se hace más largo de lo que nosotros esperamos. Entonces yo en lo personal puedo hacer esto sin ningún problema cuando aparece un script, y me voy acá en SQL, bueno, en lo que es el explorador de servidores, selecciono las tablas, aunque aquí les voy a mostrar que las tablas o la tabla ya está creada, pero perfectamente yo puedo ejecutar el script con solamente dar clic derecho sobre tabla, y en nueva consulta yo perfectamente puedo pegar y va a aparecer todo el código. Ahora bien, ¿cómo hago para que esto se ejecute y se guarde y realice todo? Bueno, este botón que tenemos acá se llama ejecutar, muy parecido a este de iniciar, solo que este funciona solo aquí, en este entorno. Entonces al darle clic acá, se me va a agregar una... Voy a probar aquí me va a dar un error. Si le doy clic acá, ¿por qué estoy sombreando? Estoy sombreando porque le estoy indicando a Visual Studio que yo solo quiero ejecutar estas instrucciones, las demás no me interesan, solamente estas. Entonces le doy ejecutar y me va a aparecer una consola. Y aquí me manda un mensaje código 2714, nivel 16, estado 6, en línea 5. Esto significa que ya hay un objeto con el nombre productos en esta base de datos. Esta consola, si en este caso se lo voy a poner de ejemplo, productos X le voy a poner, solo por ponerles la idea. Si yo lo ejecuto, entonces me debe de mandar este mensaje: comandos completamente correctos. Entonces aquí yo no veo la nueva tabla que he construido, entonces tengo que actualizar con este botón, o simplemente clic derecho y busco actualizar, y ahí aparecen las dos tablas, ¿verdad? Entonces esa es la forma de cómo se trabaja. O si ustedes lo quieren más fácil y quieren agregarle más cosas, entonces aquí puede darle agregar nueva tabla, y se agrega una interfaz un poquito amigable, quizás parecida al SQL Server,
Y aquí usted viene y define el tipo. Viene aquí si quiere valores nulos. Aquí está la llave de la clave primaria. Aquí clic derecho, puede quitar la clave primaria o se la puede establecer. Ahí no hay problema. Y a la par, aquí abajo, se va generando el código de manera automática. Solamente tiene que hacer esto, ponerle un nombre a la tabla. Y cuando ya tiene el nombre de la tabla, viene y le da clic en actualizar. Voy a hacer este ejemplo, solamente para que tengan una idea. Le doy a actualizar, espero un momento, dependiendo de la velocidad del equipo. Y ya una vez que me aparezcan estos botones activados, le doy actualizar base de datos. Una vez hecho eso, significa que ya debo tener una nueva tabla. Entonces actualizo y ahí está. Hay 3 tablas ahorita en mi base de datos. Y voy a demostrarles lo siguiente. La tabla original que estamos trabajando se llama productos. Yo puedo darle clic derecho a la tabla y mostrar los datos. Desde esta interfaz que estamos viendo, yo puedo agregarle cualquier cosa. Por ejemplo, puedo agregarle galón, voy a poner acá, galón de jugo. Y vamos a ponerle sabor naranja, marca bueno, ahí me van a entender, Super Jugo. El precio vamos a ponerle que vale 1.90 y tenemos en inventario 5. Yo lo que hice fue oprimir la tecla direccional hacia abajo. Cuando hago eso, él automáticamente guarda este registro, o sea que no tengo que venir a presionar este botón, porque este lo que guarda es el proyecto, no la base de datos. Entonces yo ya tengo aquí construido. Observen esta marca o este producto que se llama galón de jugo, sabor naranja, Super Jugo 1.9, 5. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque vamos a echar a prueba de fuego el proyecto. Entonces voy a iniciar. Ya casi va a arrancar. Ya casi. Y ahí está, mira. Entonces aquí me muestra el contenido de mi base de datos, de la tabla. Ahí está la gaseosa, ahí está el chocolate, ahí está el galón de jugo que inserté, y la marca y el precio. Y aquí puedo desplazarme. Ahora, quiero modificar algo. Pues sí, quiero modificar algo en chocolate. Ojo con lo que voy a hacer. Seleccioné chocolate. Voy a editarlo. Ahí está el mensaje de error, mire. Seleccione una fila, por favor. Entonces solo le doy a aceptar y doy clic a esta flechita y con esto selecciono la fila. Le doy a editar y aquí aparecen los datos. Entonces ya no tengo 36, sino que solo tengo 30. Entonces acá le doy guardar. Se editó correctamente. Entonces aquí se actualizó el chocolate. Vamos a ver si era el chocolate. Sí, el chocolate, y ahí está, mire, son 30. Inclusive yo puedo agregar otra cosa. Ya voy a terminar. Va a ser marca Omega y vale, vamos a ponerle 3.99 y en stock tengo 15. Lo voy a guardar. Se insertó correctamente. Y si ustedes observan, la palabra mostrar datos que aparecía en cada procedimiento o en cada método, lo que hace es esto, actualizar la información que tengo acá. Ahora bien, si casi no me están creyendo, entonces les voy a mostrar acá y voy a actualizar la información. Miren, aquí está, miren. Ahí está el accesorio, está el teclado Omega 3.99, lo que inserté en el formulario. Pero ahora vengo y selecciono de la misma forma que editar lo que es el galón de jugo y lo voy a eliminar. Eliminado correctamente. Y le doy a aceptar y se me vuelve a actualizar. Ahora voy a irme a la tabla. Ahí aparece el galón de jugo. Voy a actualizar y ya no se encuentra. Entonces esta es una forma, digamos, de trabajar la base de datos local. En mi caso me funciona como para enseñar, pero
No les recomiendo si ustedes pretenden hacer algo para un mega monstruo de empresa. Pero si es para un gimnasio, lo que se les pueda ocurrir, sí, es válido. Pero si es para una universidad o un colegio, bueno, un colegio puede pasar, pero una universidad como la Nacional, por ejemplo, o como el Seguro Social o el Ministerio de Hacienda, este tipo de base de datos no es recomendable.